Primero la noticia. Una comisión viajó hasta la zona del Silala para constatar los manantiales que existen en el lugar. Y para hablar sobre este tema nos acompaña don José Alberto González, el expresidente de la Cámara de Senadores. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Este viaje que se realizó precisamente hacia el lugar, ¿de qué sirve ahora? Bueno, yo creo que lo más importante, bueno, en principio, buenos días, perdón, disculpas, un saludo para toda la audiencia, amigos, amigas, un cariño para todos. Yo creo que lo más importante es que se ha finalmente tomado la decisión de avanzar sobre el tema de las aguas del Silala. Era un tema que estaba ahí pendiente en la agenda. La verdad es que se había priorizado sobre todo el tema de la demanda, que es sin duda el tema, ¿no es cierto?, para los bolivianos y bolivianas. Entonces, este tema del Silala estaba ahí, ¿no es cierto?, como uno de los temas pendientes, y justamente este 23 de marzo el presidente Evo comunicó la decisión justamente de haber tomado la iniciativa de instruirle a Diremar busque el camino respectivo para justamente reclamar el tema de las aguas del Silala. Es un tema que, bueno, tiene más de 100 años, ¿no es cierto?, que es casi tan antiguo como el propio tema marítimo, pero que estaba ahí, ¿no es cierto?, entre idas y venidas. Cuando uno revisa un poco la historia, se encuentra con elementos realmente importantes, reveladores a estas alturas. Y si me permite, presidente, ¿por qué hacerlo ahora, en este momento, en este preciso momento, cuando existen varios conflictos dentro del gobierno nacional, y no hacerlo antes, cuando se había señalado y se había hablado por parte de Comcipo, inclusive, de que era un tema necesario de tocar? Es que se ha trabajado desde antes, ¿no? Si tú recuerdas, por ejemplo, hubo una suerte de un virtual preacuerdo con las autoridades chilenas en el año 2009. Era un tema que estaba permanentemente ahí, ¿no es cierto? Es decir, así como el agua sale hacia Chile todos los días en ingentes cantidades, en ese mismo escenario o en un escenario parecido, también era un tema que estaba dando vueltas en la agenda. Yo creo que para estos asuntos no hay un tiempo que esté escrito en algún manual o que diga este es el momento o este no es el momento. Yo creo que estos asuntos que hacen justamente a la soberanía de Bolivia, al hecho de hacer respetar nuestros derechos, en este caso particular, nuestros recursos naturales que están siendo desviados de esta manera, sin ningún tipo de beneficio para Bolivia, yo creo que no hay un tiempo para eso, ¿no? Yo creo que cualquier momento es bueno para sacar adelante los intereses del país. Inclusive la oposición había señalado de que ese tema salió para cambiar la agenda en cuanto a la agenda informativa, porque se había señalado de que el conflicto en el gobierno existía muy grande en el caso de Gabriela Zapata y en el caso Capse. ¿Esto ocurrió? ¿Es así? Bueno, esa es una interpretación que hacen algunos miembros de la oposición, porque yo he escuchado también que dentro de la oposición hay voces que están apoyando esta iniciativa. Yo más bien creo que no es el momento de enfrentarnos, de dividirnos entre bolivianos y bolivianas. Yo creo que es el momento de sumarnos todos, ¿no es cierto? Y obviamente pues evitar esto que ha pasado ayer, este comentario que ha hecho para mi gusto, un comentario desafortunado de un senador aquí en Bolivia, tuvo inmediatamente una repercusión de un congresista en Chile que dice, por fin escucho una opinión razonable, ¿no es cierto? Es obvio, pues los chilenos quieren dividirnos y lamento muchísimo que hayan algunas personas que se estén confundiendo y no estén entendiendo que en realidad lo que tenemos que hacer en Bolivia para sacar adelante estas grandes causas que son las del interés nacional, pues tenemos que estar todos unidos en torno a estas demandas, ¿no? Ahora, presidente, esta comisión ya llegó a la ciudad de La Paz, retornó de hacer esta inspección hoy por la madrugada. Inclusive se dijo de que el alcalde de Calama había participado, tenía que llegar hasta el lugar para verificar justamente los manantiales del Silala de la zona por ese conflicto. ¿Qué se ha logrado? Bueno, lo que se ha hecho en principio es, digamos, retomar el tema, reposicionar el tema y una vez más, esta vez obviamente con la presencia de muchos periodistas, camarógrafos que estuvieron en el lugar, se ha vuelto a acreditar, ¿no es cierto?, una cuestión que no es necesario ser ingeniero hidráulico o tener una gran formación especializada para darte cuenta que realmente cuando te paras en ese lugar, ¿no es cierto?, cuando llegas a este espacio, te das cuenta que son pues nomás manantiales, es decir, tú ves que son, en total se han contabilizado 94 ojos de agua, ¿no es cierto?, manantiales, vertientes que salen de debajo de la tierra, ¿verdad?, y que en caso de no haber sido canalizados, no se habría movido esa agua de ese lugar, esa agua permanece allí, más bien se va sumiendo en el mismo terreno, ¿verdad? Entonces, lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, y esto hay que admitirlo, es parte de la historia, eso no se lo va a negar, hubo un acuerdo con la prefectura, aquella vez prefectura de Potosí, en el año 1908, a partir del cual, ¿no es cierto?, la prefectura hace un contrato con la empresa de ferrocarril en ese tiempo y le cede el uso y le cede, obviamente, le autoriza la posibilidad de hacer el desvío respectivo, es decir, canalizar, elaborar justamente todos esos ductos que son los que hoy conducen el agua, ¿no es cierto?, para poder beneficiarse de las aguas del Silala. Pero
está clarísimo, ¿no es cierto?, que es un manantial, y esa visita de ayer, como las muchas otras que se han realizado anteriormente, han servido justamente para corroborar este extremo. Es decir, aquí hay un elemento básico que incluso, reitero, salta a la vista. O sea, es una cuestión de sentido común. Tú te paras en el lugar y te das cuenta claramente que no es un río. Y hay elementos puntuales, Pablo, que, por ejemplo, ¿qué es un río, por ejemplo? Cuando tú vas a bañarte a un río, por ejemplo, o a pescar a un río... Y ese va a ser el tema que se debe probar, porque hay que probarlo técnicamente, como decía el gobierno de Chile, de si es un río internacional o es un manantial. Claro, pero fíjate cuáles son los requisitos imprescindibles para que hablemos de un río. En términos de diplomacia internacional, en las convenciones internacionales, se entiende por río a un cauce, ¿no es cierto?, pero además a riberas. Es decir, donde la gente saca su ropita para luego entrarse a bañar al río, ¿no es cierto?, la orilla que llamamos, esas son las riberas. Y en el caso del Silala nunca ha habido riberas, no hay riberas porque no es un río. ¿No es cierto? Es una constatación, reitero, que no requiere de mucha sabiduría, de muchos conocimientos. Y está claro, ¿no es cierto?, que fueron detectados estos ojos de agua incluso antes de la suscripción del Tratado de 1904, cuando justamente se exploraba territorio boliviano, ¿no es cierto?, hay el nombre de un ciudadano inglés que estaba trabajando en ese tiempo, que por cierto es el mismo que hizo ese mapa, ¿no?, que ahora está circulando. Pero fíjate qué curioso, ayer justamente lo veía el diputado Pope de Chuquisaca, cómo mostraba los dos planos del mismo autor, ¿no es cierto?, los dos mapas. En un mapa elaborado en 1884, cuando justamente se exploraba para hacer la vía del ferrocarril Antofagasta, allí, por ejemplo, no figura ningún río Silala, ¿Y ahora ni siquiera se menciona. Pero fíjate que 20 años después, el mismo señor, ese mismo británico, hace aparecer otro mapa para el Tratado de 1904, donde sí ya figura como un río. ¿Cómo se va a cambiar ahora la idea de la contrademanda que quiere hacer Chile a Bolivia por este principio que quiere presentar al país? Lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente ir adelante con la demanda, ¿no es cierto? Eso está trabajando Diremar, ese es lo que le ha encomendado el presidente a Diremar, que prepare el camino justamente para llevar esto a tribunales internacionales. Es un hecho absolutamente fácil de constatar, ¿no es cierto? Yo presumo que una vez que se instale esta demanda, Diremar va a ser la que va a definir cuál es el camino. Lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que, bueno, seguramente una inspección que se va a realizar en el lugar va a poder determinar fácilmente de qué se trata, ¿no es cierto? Ahí se va a ver claramente que se trata de manantiales, de ojos de agua que sale de la tierra, y obviamente se trata de una intervención humana con la construcción de estos canales, ¿no es cierto?, que tienen más de 100 años de existencia, eso es cierto. ¿Ese va a ser el principal argumento de Bolivia? Es que es una cuestión que salta a la vista, reitero, es un elemento que está ahí, ¿no es cierto?, que es absolutamente evidente y que, bueno, pues hay antecedentes jurídicos también, por supuesto. ¿Por qué, si fuese un río internacional, por qué la prefectura de Potosí habría autorizado, ¿no es cierto?, que se utilice esa agua? Luego que se construyan los diques. ¿Por qué se construyen los diques si era un río? El agua no se movía. Muy bien, luego de esta verificación que ustedes han realizado, ¿cuál es el siguiente paso? Muy corto, se me acaba el tiempo, por favor. Bueno, reitero, Diremar es la que está llevando adelante el acopio de antecedentes, son ellos los que van a tomar todos los antecedentes históricos, jurídicos, todas las evidencias, ¿no es cierto? Y son ellos los que van a definir el camino, como fue cuando se hizo justamente la demanda ante la Haya. Yo simplemente, si me permites, Pablo, recomendaría a la gente que busque este librito, no sé si podríamos mostrarlo muy rapidito, disculpa que te robe un segundo más. Es un libro muy interesante que se llama Las aguas del Silala, crónica de un despojo. Es de un autor, historiador, Cástulo Martínez. Por cierto, es chileno, Cástulo Martínez. Y es una excelente narración, es de juventud, por si acaso, ¿no? Es un libro realmente muy interesante, muy revelador, y te muestra aquí una serie de antecedentes que desnudan las malas artes de la diplomacia chilena para engañar a Bolivia sistemáticamente desde siempre. Es muy buena lectura para que la gente esté interiorizada. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. No, por favor, un placer, Pablo, como siempre. Gracias. Continuamos con más en La Revista.